Bueno, pues hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en otro webinar más. En esta ocasión está Eugenio Reyes con nosotros, que es el director del World Trade Center de la UNI, y nos va a estar hablando sobre diferentes oportunidades que las pymes tendrán con esta nueva normalidad. Bienvenido, Eugenio, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Y no sin antes agradecer a la revista Pro por la invitación. Hoy por la mañana, de manera muy puntual, haremos un recorrido para hablar de qué es lo que se puede hacer en torno a las pymes, pero antes de ello quisiera platicarles, con su permiso, de cómo está la situación, qué están haciendo los países, cómo es que hay industrias que les va mejor que a otras, y finalmente cerrar con el tema de la plática de hoy, que es qué se puede hacer por las pymes. Y comenzamos, me iré un poquito rápido, al final de la presentación tendré con todo gusto la oportunidad de contestar cualquier pregunta, pero hablando del entorno, miren, a ver, la crisis en la que estamos, y yo no quiero reiterar en algo que es de todos conocidos, pero simplemente quisiera dimensionar que no ha habido jamás desde 1929 una crisis como la que tenemos, pero al igual quisiera simplemente también hacer un paralelismo y decir que toda crisis conlleva una oportunidad. En la crisis de 1929, 4 años después, por ejemplo, se fundó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, siempre hay oportunidades, pero desde el punto de vista de dimensiones, esto es algo tremendamente grande. Miren, nomás para ponerlo en números, como ingeniero me gusta hablar de números, en los últimos 13 meses, 113 meses, eso es en 10 años, en los últimos 10 años, todo el crecimiento que había tenido Estados Unidos se perdió hasta marzo de este año. O sea, esa es la dimensión, todo el crecimiento acumulado. Se estima que ya se han perdido 41 millones de empleos. 41 millones de empleos es equivalente a varios países de Centroamérica juntos, que se han perdido solamente por esta pandemia, y según la Fed de Estados Unidos, esta pérdida pudiera ser todavía mayor a 47 millones y tener una tasa de desempleo del 32%. A ver, nunca antes habían tenido una tasa de desempleo de este tipo, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos participó hasta el final y nunca tuvo que parar el 100% de toda la industria como lo estamos viendo ahora. Se estima que pudiera haber una segunda ola, una tercera ola, como ya lo estamos viendo en Europa, donde abren y cierran la economía dependiendo del número de contagios y, tristemente, el número de fallecidos. Miren, para dimensionar el tamaño del golpe desde el punto de vista crediticio, se estima que en los siguientes 2 años solamente la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos acumule una cantidad de 130,000 millones de dólares. Nuevamente, esto es equivalente quizás a todo Centroamérica junto, y esto simplemente va a ser una deuda de los norteamericanos con sus tarjetas de crédito. Si a eso le sumamos que solo la deuda de estudiantes en Estados Unidos es de 1.6 millones de millones. A ver, 1.6 millones de millones es mayor al PIB de Brasil, es mayor al PIB de Rusia, naturalmente es mayor al PIB de México, y eso es solamente lo que deben los estudiantes. Imagínense cómo se va a tornar todo esto, porque esta deuda ya se tenía previo al coronavirus. Entonces, estamos ante un reto interesante. Ahora, vale la pena mencionar esto. Desde el punto de vista de crecimiento, fíjense, ningún país de América como continente, no estoy hablando de América Latina, todo el continente americano, prácticamente ningún país de Europa va a crecer en este 2020, salvo un país chiquitito que acaba de descubrir unas reservas de petróleo enormes, Guyana, y es un país de escaso 300,000 habitantes. Entonces, fuera de ahí ninguno. Los que sí están creciendo, y aquí sí quisiera hacer hincapié porque más adelante lo vuelvo a tomar, es el hecho de que China y algunos países africanos que están recibiendo inversión directa extranjera de parte de China
sí van a seguir creciendo. Y esto es interesante y veremos el por qué. Ahora, en esto no ha sido parejo. Eso hay gente que dice, es que vamos en el mismo barco. No es cierto. Estamos en el mismo mar, pero naturalmente cada uno va en barquitos o en yates o en balsas distintas. Y como este tema tiene que ver con las pymes cuyos dueños son minorías, puntualmente latinos y africanos en Estados Unidos, son los que se ven más vulnerados por la crisis. Entonces no es parejo. Ellos le está yendo peor. Ahora, en México también las mujeres, con este tema de que muchas de ellas tienen el privilegio de ser madres y por ende cuidar de los hijos y formarlos y educarlos, bueno, muchas de ellas tienen que dejar a los hijos en guarderías, pero si están cerradas, ¿cómo le hacen? Entonces, no ha sido parejo. Ahora, otro tema que es tremendamente lacerante para el país, y sí quisiera ser enfático en ello, es que 71% de las muertes en el país han sido de personas que tienen escolaridad de primaria o menos. Ahora, probabilísticamente hablando, aquellos que no tienen instrucción educativa son las personas más pobres del país, porque naturalmente quien tiene primaria le pagan como alguien que tiene primaria, quien tiene carrera, maestría, doctorado, le van a pagar congruentemente. Entonces los pobres son los que se han visto tristemente más afectados por esta pandemia y es una desgracia realmente para el país. Ahora, otro tema es que los ninis, que yo no sé si será una palabra peyorativa o no, pero el hecho es de que existe un porcentaje muy importante. Para América Latina, el 23% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan. Entonces, para ellos, naturalmente, esta crisis es todavía mayor y hay que buscar, a ver, desde el punto de vista humano, caritativo, de justicia, de equidad, de oportunidades en la vida, naturalmente como país nos vemos obligados a tratar de ayudar a este sector de la población que es tristemente muy, muy grande. Ahora, quiero poner también sobre la mesa la dimensión de la pérdida de empleos. Por un lado, Angela Merkel, que es una de estas grandes líderes a nivel mundial, lideresa, la primer ministra de Alemania, dice que es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, pero hay quien dice que no, es mucho antes, ni primera ni segunda, sino desde la Gran Recesión. Pero miren, el sexenio donde México generó el mayor número de empleos fue con Enrique Peña Nieto y en promedio se generaban 500,000 de empleos por año. Sí, vamos. Y se estima que por cada punto porcentual que la economía mexicana decrezca, se pueden perder entre 250 y 275,000 empleos. ¿Qué nos ha pasado? Una realidad tristísima. Es ya oficial que México ha perdido 12 millones de empleos. Y ahí podemos ver cuántos se están perdiendo formalmente en la gráfica de la derecha por mes, pero aparte de los formales, se están perdiendo también 10 millones de informales. Son 10 informales, 2 millones de formales, y vuelvo a lo mismo, no es parejo para todos el golpe de la pandemia, más las decisiones que se están tomando internamente. Ahora, otro tema que es gravoso para el país es el porcentaje de trabajadores en la informalidad en el país. Si lo vemos estado por estado, vemos que hay estados como Oaxaca, que solamente el 20% de la fuerza laboral trabaja en la formalidad. Todos los demás son informales. Entonces no tienen derecho a pensión, a seguro social. Vaya, es un reto, un desafío enorme el que tiene el país. Ahora, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que no soy economista, pero me gusta entender qué es lo que está pasando y la economía nos da una buena imagen. 21.7 millones de mexicanos no tendrán siquiera dinero para pagar la canasta básica, y esto, dicho de otra manera, se han sumado en lo que va del año al menos 16 millones de mexicanos a la pobreza, y si lo medimos por hora, son un promedio de 1,300 mexicanos que no eran pobres y ahora sí lo son.
Los muy ricos siguen siendo muy ricos, los muy pobres tristemente no han tenido pues la posibilidad de moverse socialmente, la movilidad social, pero la clase media ha sido la más afectada, la clase trabajadora, la clase que se gana el pan de cada día a través de un trabajo arduo. Y hablar de 16 millones, vaya, no quisiera que nos quedáramos solamente con los números, sino que tuviésemos empatía para con todos aquellos que están teniendo una realidad tremendamente triste, gravosa, como mexicanos, y tenemos que sentir el dolor ajeno en forma obligada. A ver, ¿qué están haciendo los países? Hay países que se ven más vulnerados en un contexto internacional dependiendo de la fuente de proveeduría. Uno de ellos, sin duda, es Estados Unidos. Se estima, por ejemplo, que Walmart en Estados Unidos, del 100% de los productos importados, el 90% eran de China. Y vuelvo a tocar el tema de China y más adelante lo retomamos porque creo que ahí hay una oportunidad para los mexicanos y les explicaré por qué. Ahora, esto lo saben todos, lo sabemos, que hay industrias que les va mejor que otras, no me detengo mucho en ello, pero naturalmente aquellos que venden alimentos, pues no restaurantes, sino aquellos que lo producen, quizás no les esté yendo tan mal porque la gente tiene que seguir alimentándose siempre y cuando tenga dinero para comprarlo. Si lo vemos como quiénes son los grandes perdedores, naturalmente la industria del turismo. Si vemos qué industrias están bollantes hoy por hoy, todas aquellas que tienen que ver con telecomunicaciones. Estamos conectados, Michelle y yo, vía Zoom, y esta es una plataforma que ni ellos mismos esperaban el éxito que iban a tener de no haber sido por la pandemia. De hecho, se ha incrementado en 3 dígitos el crecimiento del comercio electrónico en los últimos meses. Vaya, nos adelantamos como humanidad algunos años a lo que hubiese sido un avance tecnológico orgánico. Estados Unidos, que le encanta estar poniendo acrónimos, ellos dicen que los grandes perdedores son aquellas empresas que tienen que ver con, le llaman beach, como si fuera playa, y tiene que ver con reservas, entretenimiento, aerolíneas que están, vaya, el 50% de todos los aviones del mundo están en tierra y no van a volar. Cruceros y naturalmente hoteles. Ahora, si vemos el caso de México, lo que les comentaba es que hay empresas como La Comer, Chedraui, Walmart, que en esta pandemia les ha ido de lujo. Entonces, no ha sido parejo para todos y yo creo que obliga a voltear a ver a quién le está yendo bien y tratar de buscar una oportunidad en este río revuelto. Ahora, ¿qué están haciendo los países? Miren, y aquí me voy un poquito más lento porque es donde voy a estar encaminando el grueso de la charla. Primeramente, la última crisis mundial que habíamos tenido fue la del 2008, que tuvo que ver con una crisis inmobiliaria. Bueno, en ese momento, solamente Estados Unidos, que es la economía más grande del planeta, se tardó 6 años en recuperarse. O sea, fue una crisis significativamente menor a la que estamos viendo ahora, y en ese momento Estados Unidos, fueron un sexenio completo para que pudiera decir, oye, estoy al menos al mismo nivel que donde estuve antes. Eso por un lado. Por otro lado, lo que pase con Estados Unidos, ese viejo refrán que dice que si Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos dan neumonía, es un hecho. Las economías están íntimamente ligadas. 83% de todo lo que México exporta, gracias a Dios tenemos esa balsa de rescate que es Estados Unidos, y si a ellos les va bien, a nosotros también. Históricamente habíamos tenido una correlación muy clara entre el crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento de México hasta ahora. Ahora sí, todos hemos decrecido, Estados Unidos se va a recuperar de manera importante y mucho más rápido, y México tristemente se ve que tendremos, ustedes seguramente lo han escuchado, que hay recuperación en V, hay recuperación en una U que es más larga, y hay una recuperación que pareciera ser una L
donde se tardan mucho las economías en volver a levantarse, y una de ellas pudiera ser tristemente la nuestra. A ver, Estados Unidos, otra vez, Estados Unidos tiene una economía de 21 millones de millones. La de México es 1.15 millones de millones. Bueno, Estados Unidos le está metiendo al menos 10% de su Producto Interno Bruto en tratar de rescatar a las pymes, ¿sí? Quisiera hacer bueno, y esto es, caray, quizás 2 veces, fíjense, 2 veces la economía de México es lo que, por año, es lo que Estados Unidos simplemente le está otorgando a las pymes. Les dice, si tú conservas tus trabajadores por 3 meses, no me tienes que repagar nada, y les presta hasta $150,000 por pyme. Estamos hablando de casi 4 millones de pesos por pyme solamente para rescatarlas. Quisiera otra vez tocar China de repaso o de rebote, porque China no ayudó a las pymes. Y aquí quisiera hacer quizás un consejo que sería transversal para todos, para los jóvenes, los no jóvenes, todos. En general, el motivo por el cual el gobierno chino optó por no ayudar a sus pymes es porque los chinos y los asiáticos en general, pero particularmente los chinos, ahorran el 30% de todo lo que ganan. Ganen poco, ganen mucho, el 30% se va a ahorro o a inversión. Siendo así, vio el gobierno chino que venía esta crisis y dice, oye, ¿qué hago? O se lo invierto a las pymes o lo guardo para ver cómo estimulo el crecimiento del país. Y otro tema interesante es cómo incremento la influencia de China a nivel mundial. Entonces, no rescataron ni a las pymes ni a los trabajadores, y con su guardadito pudieron salir adelante, y ahora China sí es de los países, como lo comentaba, que seguirán creciendo. Miren, esto es tremendo. A pesar de que Estados Unidos, y esto acaba de salir hoy en El Economista, The Economist en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos invierte el 10%, o ha invertido al menos el 10% de su PIB para rescatar las pymes, y el 72% de todos los negocios han recibido dinero para hacerlo, el 20% de todas las pymes en Estados Unidos quebraron. 20%. Ojo, a pesar del apoyo, el 20% quebraron. Entonces, de ahí me brinco a algo que está planeando Estados Unidos que pudiera ser una oportunidad para México. El presidente Trump está diciendo que todas las empresas de Estados Unidos deberían de regresar a Estados Unidos, y ahora que tenemos el TEMEC, ojo, este año en plena pandemia firmamos nuevamente el convenio con la Unión Europea y reconfiguramos el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y ahora es el TEMEC. Pero bueno, con vista en eso, las empresas que pudieran regresar a Estados Unidos ante esta guerra comercial, algunas de ellas se pudieran reubicar en México. Estados Unidos está también limitando las inversiones chinas en Estados Unidos, entonces ahí es donde se abre un poquito, ojo, se abre un poquito y quizás un muchito la oportunidad para México. Pero bueno, ¿qué está haciendo China? La inversión más grande que se está gestando a nivel mundial, históricamente jamás algún país había hecho una inversión tan grande como la nueva ruta de la seda. Estamos hablando de 8 millones de millones. 8 millones de millones, insisto, es 7 veces más grande que la economía de México. Eso es lo que está invirtiendo China en el resto del mundo, y por eso es que en África vemos que hay países que sí van a seguir creciendo, ¿sí? A pesar de que el resto del mundo no crecerá, y es gracias a las inversiones chinas. Y naturalmente quien paga manda. Si China invierte en ellos, pues estarán eternamente agradecidos y comprometidos. Ahora bien, América Latina, regresando a lo que nos compete, miren, el país que más está invirtiendo en sus pymes de América Latina es Perú. En esta gráfica mostraba la OCDE, que eran el 12% del PIB, ya subió al 20% del PIB. ¿Y saben qué? México es el que menos invierte para rescatar a las pymes. Y vaya, no es crítica ante nadie, es una realidad la que quiero poner sobre la mesa.
México invierte menos del 1%. Estados Unidos, arriba del 10%. Perú, arriba del 20%. Y México, menos del 1% para rescatar a las pymes. Y ahí saqué una nota de Goldman Sachs que salió en El Economista, que decía que México es el único país de la región que se niega a dar estímulos fiscales, sociales a las pymes. Al contrario, están teniendo un esfuerzo mucho mayor en tratar de recaudar los impuestos. Ahora bien, con eso en mente entramos al tema que nos compete, y es decir, oye, ¿por qué las pymes? Ojo, digo pymes, no hablo de emprendedores, no hablo de startups, hablo de pymes, hablo de empresas que ya están constituidas, que están arriesgando todo, que quizás tengan hipotecada su casa para levantar la empresa, que no duermen en la noche porque tienen que pagar nóminas, que están preocupados porque vendieron y no les han pagado. Empresas de verdad. Se estima que son 4.8 millones de pymes formales, pero quizás informales estemos hablando arriba de 14 millones, ¿sí? Entre todas, o sea, de 11 millones de informales y 4.8 de pymes formales. Ahora bien, esto para mí es precioso. A ver, la mejor política social fue y será siempre la económica. Si queremos ayudar a alguien, hay que enseñarle a pescar, no a través de dádivas. Reagan, que fue este gran presidente estadounidense, economista, creador de los Reaganomics, el artífice de la caída del bloque socialista, este señor, tan respetado y admirado por todos, decía, yo creo que el mejor programa social es un trabajo, darle un trabajo a la gente. Eugenio Garzazada, que acabamos de recordar su fallecimiento la semana antepasada, también decía, oye, no les des dinero, dales un trabajo. A ver, el papá de don Eugenio, cuando fallece, fue presidente del consejo de 30 y tantas empresas, fundidora Acero y Hierro de Monterrey, la fundó él, fue cofundador, Vitro, cervecería, bancos, los hijos, universidades, vaya, fue gente que creía, el primer seguro social que hubo en México fue en Monterrey 50 y tantos años antes del Seguro Social. El primer programa de vivienda tipo Infonavit fue en Monterrey también, los dos fueron en Monterrey, creados por esta familia que creía a cabalidad que a los trabajadores había que darles más, no simplemente decir, oye, te doy un trabajo, sino que yo como empresario, yo como una persona que he recibido mucho en la vida, soy corresponsable de darte otro tipo de oportunidades, soy corresponsable de preocuparme y ocuparme no solamente por tu bienestar, sino también tu bien ser y el de tu familia. Y todo gran empresario, que hemos tenido algunos realmente encomiables, se preocupan no solamente por sus trabajadores y las familias, sino también por clientes y proveedores, y por ahí estoy encaminando mi charla. Miren, esta es una verdad indubitable, irrefutable, que no se puede ayudar a los pobres quitándole el dinero a los ricos. No se puede crear, no se puede distribuir la pobreza, se distribuye la riqueza. Entonces, la única manera de distribuir algo, la única forma de crear programas sociales, de ayudar al pueblo, de ayudar a los más necesitados, de ayudar a los carentes, es a través de generación de empleos. Y aquí es donde empiezo ya con el tema. El único que tiene la obligación grave de generar empleos bien pagados y dignos es la empresa. No es el gobierno, no son las universidades, no es la iglesia, es la empresa. Entonces tenemos que ayudar a la empresa. Miren, está muy fácil. Tenemos dos ramitas o dos raíces. Uno es la oferta laboral, que es toda la gente que está buscando trabajo, y lo otro es la demanda laboral. ¿De qué nos sirve tener perfectamente bien alineada toda la oferta laboral, las mejores universidades de México, si no hay empresas que los vayan a jalar? Tienen que ir de la mano. ¿Y qué estamos haciendo por las pymes? Tristemente tenemos años pateando el bote, años, y nos hemos ido con temas más románticos, que vamos a hacer perdón, pero voy a hacer algo crítico, pero vamos a hacer un fuck up night y vamos a tomarnos una copita de vino y un quesito y a levantar capital. A ver, no, las pymes son las pymes normales, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito el perfil de ellas y se requiere hacer algo más. Miren,
¿por qué no hemos podido crecer? Esto que parece un dibujo de un niño de 3 años, 4, 5, no sé, que llega a la casa de un tío, de los abuelitos, o en su misma casa y empieza con colores a pintar rayitos. Bueno, eso es el PIB per cápita que ha tenido México. Vemos desde de la Madrid que iba creciendo y ¡pum! Hay una devaluación, se cae. Salinas de Gortari vuelve a subir y ¡pum! Diciembre no el 4, otra vez hasta abajo. Sube Cedillo, gran estatista. Después Fox, después a Calderón le tocó, pues no solamente la otra pandemia, la H1N1, sino que también le tocó la gran recesión, la segunda gran recesión mundial. Esta sería una tercera debido a una pandemia. Y después Peña Nieto, donde en términos de dólares también cayó el PIB per cápita. Y esto lo quiero mencionar. Se estima que para el 2024 tendremos el mismo PIB per cápita que teníamos en el 2017, no hasta entonces. Entonces vienen tiempos realmente de retos y oportunidades. Ahora bien, ¿qué está pasando? El gobierno necesita dinero para poder impulsar los programas sociales y hay una estrategia recaudatoria de parte de ellos donde en los últimos meses han recuperado, no sé, 20 y tantos miles de millones de pesos a través de impuestos que no se sabe realmente cómo va a terminar todo esto, pero si a una empresa le dicen, oye, yo de alguna manera te tuerzo el brazo para que me pagues algo bien o mal, lícito, no lícito, pues naturalmente se va a detener la inversión y lo estamos viendo aquí. Toda decisión que se ha tomado, si ven la gráfica, se ve en el 2018 cuando triunfa el presidente López Obrador, ¡pum!, cae la inversión, sube tantito y vuelve a caer, inicia el sexenio, inicia con buenas expectativas y ¡boom!, sigue en caída libre y cae. Tenemos más de 18 meses con una caída sostenida en la inversión. Y ahora, aquí hago un paréntesis rapidísimo. No se puede tener crecimiento sin inversión. La causa raíz de todo crecimiento económico tiene que ser la inversión. Hay inversión, hay empresas. Hay empresas, hay empleo. Hay empleo, hay consumo. Hay consumo, hay empresas. Hay empresas, atraen más inversión. Y es un círculo virtuoso cuyo origen, cuyo génesis, cuyo etapa embrionaria está justamente en la inversión. Y para que haya inversión tiene que haber certeza jurídica. Sin ello no se puede. Miren, para hacer un paralelismo, en Argentina, cuando vuelve a ganar un gobierno socialista como el de Fernández, Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, en 2 años se cayó el 50% de su Producto Interno Bruto. 50%. Y tienen una inflación superior al 50%. No se puede. Gracias a Dios, en México existe la independencia del Banco de México hasta el momento y con eso hemos mantenido más o menos los parámetros macroeconómicos estables, pero, ojo, sin inversión difícilmente habrá crecimiento y sin crecimiento no hay bienestar, imposible. A ver, otro tema, concentración de riqueza, es un hecho, pero también donde hay concentración de riqueza hay también concentración de pobreza, ¿sí? Entonces, algo tenemos que hacer. Miren, para hacerlo un poquito más crítico este tema, vemos que las empresas más grandes del planeta, como Google, Amazon y Microsoft, tienen muy poquitos empleados. Muy pocos. O sea, lo comparamos con Toyota, con Exxon, con las grandes armadoras, es valor de mercado nuevamente. Decimos, oye, son las empresas más grandes, mucho más grandes, 10 veces más grandes que un Toyota, y Toyota tiene, no sé, cientos de miles de trabajadores, cuando Microsoft tiene algunas decenas de miles. Entonces, tenemos la crisis y tenemos también la realidad que gracias a la automatización y la robotización y las nuevas tecnologías y el 5G y demás, cada vez hay menos oportunidades laborales reales. ¿Dónde está el paracaídas para toda nación? Está en las pymes
Y ahí es donde quiero empezar dándoles una fotografía. A ver, 99.8% de todas las empresas. Hay quien dice que es 98%, yo tengo estadísticas que dicen, bueno, no yo, también hay otras estadísticas que hablan del 99.8%. Eso es, solamente el 0.2% de todas las empresas del país son empresas grandes. Todas las demás son MIPYMES. 95% de todas las empresas formales son microempresas. Casi 5% serán pequeñas y después están las medianas, pero las MIPYMES aportan más del 70% del empleo. Son las que aportan más impuestos también. Entonces, si yo fuera, no sé, pensando así en voz alta, dijera, oye, si yo llegara a ser alguien que pudiese decirle al presidente de todo país algún consejo, yo les diría, concéntrense en las pymes. Ahí está el empleo, ahí están los impuestos. Tu gobierno necesitas impuestos, pues apoya a las pymes. Si no hay apoyo a las pymes, no va a haber demanda laboral. Si no hay demanda laboral, va a haber, vimos el tema de las pymes, una situación social tremendamente peligrosa, decayente y crítica para el país. Estas son las pymes. Ahora, ¿qué están haciendo algunos grupos empresariales? Yo no critico porque todo esfuerzo es bueno, pero hay un programa del grupo de los 10 en Monterrey que dicen, bueno, pues yo les voy a dar entre 10 y 19 mil pesos a tasas de interés, que vaya, comparado con otros, son tasas muy buenas, pero oye, para aquellos que tienen empresas, dicen, oye, ganarme 30% libre para poder estar pagando un crédito no está fácil. O sea, si ganaran eso, no, créanme que no necesitarían pedir ningún crédito. Entonces, si a una empresa le prestan a 25 o 30%, pues a veces pudiera ser que le ocasionen un daño mayor que el beneficio. Entonces, y vimos el tema de la deuda en Estados Unidos, que es el país más investigado del planeta, que realmente está crítico. Ahora, aquí vengo ya con 3 propuestas. Me detengo un poquito en cada una de ellas. La primera, quisiera platicarles de algo que tiene años sucediendo en Japón. Hay un concepto empresarial que se llama Keiretsu. Y es una idea bastante, pues habrá quien diga que es paternalista, yo creo que es bastante pragmática. Las empresas grandes que por cuestiones probabilísticas llegaron a ser grandes, haya o no haya crisis, nuevamente volviendo a probabilidades, van a sobrevivir y van a crecer y les va a ir bien y tienen ventas por todo el mundo y en mercados internacionales. Oigan, pero cuando esa empresa grande vende, pues naturalmente le va a vender a clientes pymes y cuando busca proveedores, otra vez serán proveedores pymes. Entonces, ¿cómo le hace la grande para poder seguir creciendo si a la hora de vender, a quien le quiere vender quebró? ¿Y cómo le hace para abastecerse de materias primas o de productos intermedios si aquel que le va a vender está batallando económicamente? Los japoneses dijeron, oye, vamos a hacer un tipo de red, de asociación. Yo grandota o varias grandotas están en el centro. Y esas grandotas invierten hasta el 12% del capital en clientes y proveedores. Entonces, los hacen parte de esa red. No los absorben, los apoyan económicamente. Y esa grandota dice, oye, yo tengo un consejo directivo que es una chulada. Son los mejores de los mejores que hay en el mundo. Bueno, ese consejo directivo o consultivo lo pongo a tus órdenes pymes para que tomen mejores decisiones. Total, si crece la pyme, crece la empresa tractora. Oye, proveedor, yo te voy a ayudar con mis consejeros para que te orienten tu barco para que llegue a mejor puerto. Y le conviene a la grande. Y aparte la grande tiene un banco y le da créditos no del 12%, del 20%, les dan créditos al 1 o 0% a las pymes, clientes y proveedores para que crezcan, para que salgan adelante. Y no solo eso, también crean una empresa, un Zaibatsu, que es una empresa exportadora, y le dice al proveedor y al cliente, oye, ¿sabes qué? Pásame el catálogo de tus productos, lo sumo a la plataforma y entre todos exportamos. Y a ti no te va a costar, yo te voy a ayudar a exportar. Total,
si tú exportas y creces, pues vas a tener también nuevamente mayor capacidad de comprarme. O quizás yo mismo, grandote, me voy a otro país y tú te vas conmigo y allá te voy a vender también o te voy a comprar como proveedor. Pero entonces es un esfuerzo para decir, oye, si yo grandote no quiebro, tú pyme tampoco. ¿Cuántos ejemplos hay de estos en México? Hoy por hoy, que yo conozca, son contados. Son contados y son altamente admirables. Otro ejemplo de lo que se pudiera hacer es lo que es una idea de Michael Porter. Como ustedes bien conocen Michael Porter fue este gurú, fue un gurú de estrategia empresarial, y él decía, oye, pues ya le dije a las empresas cómo ser más competitivas, pero ahora estoy pensando en otro tema. Existen problemas sociales. Ojo con el desempleo, ojo con las pymes que están quebrando, ojo con la contaminación, ojo con los ríos, con los mares, todo lo demás. Hay muchos problemas sociales y los jóvenes, los millennials, cada vez están más enterados de ellos, más conscientes, más sensibles. Pero también cada día hay más asociaciones que quieren ayudar. ¿Cuál es la bronca? A ver, 80 y tantos % de toda la economía del mundo está en manos de las empresas. El gobierno recibe lo que a través de impuestos las empresas pagan. Las asociaciones reciben aportes de parte de algunas empresas y de parte del gobierno, pero el grueso del dinero lo tiene la gran empresa. ¿Qué pasa si la empresa grande tomara en consideración que los problemas sociales, como falta de educación, como pobreza, como hambruna, como logística para hacer llegar alimentos, fuese también responsabilidad o corresponsabilidad de la empresa grande? El mundo sería otro. Entonces, lo que Michael Porter propone es que la empresa grande sea realmente socialmente responsable. Miren, muchachos, señores, es un hecho. Muchas veces el concepto de responsabilidad social empresarial ha sido tremendamente tergiversado. Ha sido, híjole, voy a decir una palabra media prosaica, pero ha sido prostituido. Ahí están empresas ganando premios por ser socialmente responsables, porque pintaron casas o porque pusieron mosaicos en un parque o porque sembraron árboles. A ver, todo eso es precioso, es laudable, es encomiable, es bueno, es necesario, pero la principal responsabilidad social de las empresas está con clientes y familias, perdón, con trabajadores y familias, clientes y proveedores. Y en ese aspecto, creo que la inmensa mayoría de estas empresas que están siendo galardonadas se quedan truncas. Y si a eso le sumamos el tema de tratar de ayudar a las asociaciones para que tengan dinero, para que se pueda multiplicar. El problema de las asociaciones es el escalamiento. No pueden escalar porque no tienen dinero. ¿Quién tiene el dinero? La gran empresa. Entonces, quiero platicarles de lo que estamos haciendo dentro del World Trade Center, y creo que este tema les va a gustar. Miren, en el World Trade Center hacemos, desde el punto de vista de impacto económico, más de lo que hacen 110 incubadoras de México juntas en un año. Logramos mayor empleo de lo que históricamente han hecho 110 incubadoras de empresas en México. ¿Por qué? Una pyme no se incuba. Una pyme tiene que estar afuera, vendiendo, cobrando, sobreviviendo, tratando de crecer. No puede estar viendo, este mes vamos a ver misión y este mes vamos a ver visión. No, tienen que estar afuera. ¿Qué le hace falta? Miren, el 37%, y aquí es donde empezamos a escarbarle un poquito. El 37% de los jóvenes en México terminan prepa. Entonces quiere decir que tenemos una masa crítica de jóvenes que no tienen muchas herramientas para la toma de decisiones. Es criminal esto. Y si probabilísticamente hablando, el perfil en educación de los mexicanos será el perfil del dueño de la pyme, entonces tendremos pymes que no tienen tampoco las herramientas académicas
para tomar mejores decisiones, que quizás no hablen inglés, que quizás no sepan de control de inventarios, que no tengan conocimiento de contabilidad, que no sepan de finanzas, que no puedan proyectar flujos. Me explico, todo eso que es necesario para sacar adelante una empresa, pues lo necesita saber el dueño de la pyme. Puede ser un experto en el producto que está fabricando, pero sin lo otro, quizás sobreviva, pero se quede siempre en un mismo tamaño. Y nos urge escalar de micros a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes, y eso se tiene que hacer con ayuda. Miren, un dato que es una realidad. Toda empresa grande, toda asociación, quizás igualmente la revista Pro Magazine tenga un consejo directivo o un consejo consultivo. Las pymes están tremendamente solas en su proceso de toma de decisiones. Y ahí es donde entra este modelo. Este modelo se llama Small Business Development Center, SBDC, Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa. Estoy haciendo la traducción al castellano y no es ciencia oculta, es algo muy pragmático. Es decir, para apoyar a las pymes, primeramente se requiere dinero. ¿Okay? Hay dinero. ¿Qué se hace con él? En vez de utilizarlo para construir un elefante gris, un edificio, comprar computadoras, mobiliario, poner el logo ahí de algún programa federal mexicano, dicen, oye, se lo voy a dar al centro para que el centro contrate a un equipo de asesores, que sea este Trusted Advisor, que sea este consejo consultivo de las pymes y acompañe al dueño de las pymes a crecer. Y se le pone ciertos requisitos. El asesor tiene que tener experiencia en pymes, tiene que haber comprado alguna pyme, vendido alguna pyme, trabajado para alguna empresa, pero no puede ser un académico, no puede ser un político, no puede ser alguien que simplemente esté con teorías y teoremas, tiene que ser alguien que ya le dolió, que ya se quemó las manos y que sabe cuál es el caminito y que tiene conocimientos técnicos y administrativos y por encima de todo eso, que tenga la voluntad de ayudar a las pymes. Claro, de agrapa, nada. Pagados y bien pagados. Con ese equipo se les canta, se les lee la cartilla y les dicen, a ti te voy a medir no por lo que hagas, sino por el resultado de lo que hagas. Y ahí hago me detengo un segundito. Si vemos los números de abajo, por ejemplo, hasta el año pasado que estábamos trabajando en forma presencial, pues habíamos dicho, bueno, en 4 años capacitamos a 6,000 y pico pymes. Así como ustedes, bueno, presencialmente. Parte era gratuito, parte no. Y ustedes justamente me pueden decir, y luego, pues es tu chamba. Oye, es que asesoramos a 1,043 pymes y luego es tu trabajo. Oye, le dedicamos casi 20,000 horas de asesoría de calidad y luego ahí hago un parteaguas y digo, gracias a eso que hicimos, logramos que la pyme generara un aumento de ventas de 1,639 millones de pesos. Muy bueno. Y logramos que en total se generaran y conservaran cerca de 10,000 empleos. Son 2,500 empleos en promedio por año. A ver, la Kia, con una inversión de 1,600 millones de dólares, generó en forma directa menos de 2,000 empleos. Nosotros 2,500 por año con una inversión chiquitita. Nos cuesta 6,000 pesos por cada empleo generado o conservado. Es una ganga. ¿Cómo lo hicimos? Con el equipo de trabajo me voy a la segunda patita, que es tener una herramienta, se llama Neoserra, de medición y rendición. El problema que tenemos los países en América Latina es que no medimos nada. Nosotros medimos todo, toda intervención, todo acuerdo. Se le hace un diagnóstico a la pyme. A la pyme se le dice, oye, ¿qué te duele? Y así como un doctor a veces llegamos y decimos, oye, es que me duele el hombro y realmente el problema está en la espalda baja. Lo mismo con las pymes. A veces dicen, oye, me duele tal cosa y resulta que su problema de raíz es otro. Y trazamos un mapa de ruta mismo que es dinámico y podemos ir modificando a lo largo del año, pero a final de cuentas, si me voy a la tercera patita, tiene que haber un impacto económico. ¿Cómo se mide? ¿Quién lo dice? No lo dice el asesor, no lo dice el centro del World Trade Center de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien lo dice es la pyme. Nadie más puede ser juez y parte. La pyme, que es el que está directamente afectado, es el que tiene que decir si hubo o no hubo impacto económico. Y ahora, lo hacemos muy sencillo. Nos quitamos de romanticismos y de temas de productividad y eficiencias. Y, a ver, medimos ventas,
y empleos, nada más. Exportaciones, pero son las menos. Aunque a mí me encanta el tema de exportación porque es mi fuerte, a ver, el 1% de las empresas en México exportan y el 1% de las empresas en Estados Unidos exportan. Es un tema pendiente todavía. Y finalmente, para poder cerrar el círculo, tiene que haber un retorno sobre la inversión. A plata pura, por cada peso que se nos da para apoyar a pymes, al gobierno estatal, si el dinero fuese el gobierno estatal, que hasta el momento no ha habido nada, le estaríamos regresando un peso a través del 3% sobre nómina por cada peso que nos dé para apoyar a pymes. Y al gobierno federal le estaríamos regresando 6.73 pesos por cada peso que nos diera para apoyar a pymes. ¿Cómo? A través de impuestos sobre la renta de los trabajadores y a través de un diferencial en IVA por pagar e IVA por acreditar. Así de fácil. Amén del multiplicador. Por cada peso que se nos da, nosotros multiplicamos en las pymes 50 veces esa inversión. Eso es, cada pyme en promedio estuvo generando al menos 1 millón de pesos de ventas adicionales por año. Tomamos una foto inicial, a ver, ¿cómo estás? Pum, tomamos la foto. Empleos, ventas, bla, bla. Después, al final del año, tomamos una segunda foto y le preguntamos al dueño de la pyme. Le preguntamos, ¿cuánto de esto obedece al apoyo que se te dio por parte de él o los asesores? Él o la. Y ahí el dueño de la pyme es el que dice, pues ¿sabes qué? Fue 50%, fue 70%, fue el 100% o no fue nada. Ellos deciden. Pero bueno, lo que hemos logrado son realmente, a ver, no hay en todo el país un centro que pueda jactarse de tener este nivel de impacto económico. Ninguno. No es presunción, muchachos, es un grito desesperado para decir, oye, ¿por qué no lo replicamos? Miren, este es así rapidísimo, este es el equipo, como ven, no son jovencitos, son gente con tablas, con uñas, con dientes, con experiencia, que el dueño de la pyme puede sentirse seguro. El dueño de la pyme lo que menos tiene es tiempo, y si se sienta del otro lado del escritorio con el dueño, con un asesor, pues el asesor más vale que le dé un buen consejo, si no le va a decir gracias y me voy. Y por el otro lado igual, si el asesor le está dando un buen consejo y el dueño de la pyme no quiere trabajar, se le dice, ¿sabes qué? No estés calentando un lugar y dale oportunidad a alguien más que lo haga. ¿Quién lo financió por años? Lo financió una empresa privada, y esa empresa privada se vio beneficiada enormemente a través de un incremento en ventas de parte de sus clientes. Todos ellos eran clientes de esa empresa privada. Ahora con lo de la crisis cambió y estamos viendo de qué manera, ya sea gobierno estatal, federal o más empresas, le inyectan dinero a este modelo para apoyar a más pymes. No hay de otra. Es un tema pendiente, es un tema urgente. No siempre es bien entendido, pero tiene que haber. El tema de esta charla es cómo pueden las empresas tractoras apoyar a sus pymes. Este es el modelo. Es decir, oye, a ver, tú tractora, invierte dinero, ¿cuántas pymes me das? Yo te doy 10 pymes, te doy 30 pymes, te doy 50 pymes, te doy 100 pymes. Y aquí está el dinero por cada pyme. Y tú encárgate a través de este modelo de hacerlas crecer, de hacer que sobrevivan, porque si quiebran mis pymes, quiebro yo también. ¿A quién le vendo? Entonces, yo creo que incluso pudiera ser un ejercicio hasta cierto punto egoísta, pero un egoísmo muy bien intencionado y un egoísmo donde existiría claramente un modelo de ganar-ganar. Ya he estado con ustedes 50 minutos, dejo de compartir y con todo gusto estoy más que dispuesto para escuchar alguna pregunta, comentario, duda, si algo no quedó claro. Estoy enteramente a la orden. Muchísimas gracias, Eugenio. La verdad que sí, fue muy interesante toda la información que nos acabas de presentar. Por aquí tenemos varios comentarios y varias preguntas. Comentó Paola Villarreal que literal esto es, o sea, lo que estamos viviendo es peor que la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay una preguntita que dice, ¿qué giros de la industria considera usted que serán la mejor oportunidad para emprender? A ver,
yo creo que alimentos, por ejemplo, seguirá siendo un rubro importante porque la gente necesita seguir alimentándose. Ahora, yo diría que alimentos vía un restaurante, quizás no tanto porque cada vez hay más retos y bueno, quizás tengamos que volver a cerrar la economía y volverla a abrir y estaremos así navegando en olas y tendrá más sentido quizás tener un modelo creativo para estar a través de una cocina, le llaman dark kitchen, que todo se fabrica en casa y se distribuye al resto de un área más grande y pueden tener varias cocinas chiquitas donde estén fabricando. Otro tema que yo creo que es sumamente importante es todo aquello que tenga que ver con comercio electrónico. Y uno más, a ver, somos uno de los países que tenemos el mayor número de convenios internacionales de tratados de libre comercio. Les dije en la presentación, acabamos de firmar el TEMEC, también hace unos meses firmamos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos el TPP-11, que es otro convenio con otro Tratado de Libre Comercio con países de Asia. A ver, tenemos todo. Yo creo que hoy más que nunca el tema de exportación, si bien es un tema difícil, yo creo que es una obligación. México, tristemente, no se va a levantar. Mientras no haya un clima de certidumbre, no habrá inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Pero los demás países, todos, prácticamente están invirtiendo en rescatar a sus empresas. Entonces, la probabilidad de que los demás se levanten antes que México es altísima. Miren, en el 9-4, la balsa de rescate para México, México se hubiera declarado en bancarrota, el país se hubiera declarado en bancarrota en el 9-5 de no haber sido por dos cosas. Uno, que nos dio un préstamo emergente el presidente Clinton y se lo pagamos, una línea de crédito, y el segundo es que tuvimos el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos iba cuesta arriba, nosotros empinadísimos, nos trepamos al tren de crecimiento de Estados Unidos y boom, salió adelante el país. Lo mismo ahora, pero ahora ya no solamente está el de Estados Unidos, está el de Europa, que en aquel entonces no lo teníamos, está el TPP, está la Alianza del Pacífico, que tampoco existía. Entonces tenemos muchos mecanismos y la exportación tiene que ser forzosamente una manera de salir adelante y a través de medios electrónicos. Qué chulada que alguien desde Monterrey o desde San Luis o desde donde sea pudiera estarle vendiendo al mundo entero. Total, UPS y FedEx y todo lo demás tienen ya mecanismos, no solamente para resolver el tema aduanero, sino también para tener perfectamente claro el tema logístico y de manera competitiva. Muy buena respuesta, Eugenio, la verdad muy interesante, me quedé ya muy picada con ese tema y ojalá la verdad que sí nos podamos reponer pronto aquí en México. Ahorita de hecho que nosotros traemos el proyecto que te comentaba de la 100 Pro, pues nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el emprendimiento para la economía, entonces ojalá y sí nos podamos reponer. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿considera usted que este es un buen momento para emprender? Uy, a ver, miren, a río revuelto, ventaja de pescadores. Miren, nomás es que el mundo es muy curioso. Realmente a veces no nos damos cuenta que realmente eso, más que una frase taquillera, es una realidad. Les comentaba que la Autónoma de Nuevo León se creó justamente en la primera crisis mundial. Miren, en el 2001, cuando estaba Estados Unidos con este problema enorme de que le tumbaron las Torres Gemelas, ese mismo año China entra a la Organización Mundial de Comercio y ¡boom! Se da un disparo tremendo en su economía. Y bueno, hay un sinnúmero de empresas que han crecido enormemente en épocas de crisis. Lo único que yo sí haría hincapié es que cualquier proyecto que pudieran tener deben de considerar los mercados internacionales, porque el mercado nacional quizás nos tardemos algunos años, más de 6 seguro, en volver a arrancar por una serie de factores. Unos sí tienen que ver con la pandemia, pero hay otros a nivel nacional que han erosionado el nivel de confianza de parte de los inversionistas y
bueno, pero sí, sí hay oportunidades siempre y cuando tengan eso en mente. Ahora, también quiero hacer hincapié. A veces con este tema de emprendimiento estamos buscando emular una empresa tipo Silicon Valley, pero el grueso de las empresas son más tradicionales, son Pepes y Toños. Es más romántico tener una empresa de medios electrónicos y todo lo demás, pero la verdad de las cosas es que hay muchas empresas que van a quebrar, que quizás las estén traspasando, que las estén vendiendo y pudiera ser una oportunidad para que aquellos que tengan otro tipo de conocimientos administrativos y técnicos puedan tomar una de estas empresas que le está yendo muy mal y darle la vuelta de manera muy económica. Miren, cuesta, y estos son datos durísimos, cuesta 20 veces más iniciar una empresa a que llegue a ser una empresa que ya sobreviva y que esté funcionando, son 20 veces más que conservar una de las empresas actuales. Si hoy en día en Estados Unidos están quebrando el 20% de las empresas y quizás en México sea el 30% de las pymes, quizás una oportunidad más allá de estar pensando en algo totalmente innovador es tomar una de estas empresas y entonces sí, meterle el ingrediente innovador, meterle el ingrediente de pues, gente joven que tiene la creatividad y que tiene el conocimiento de mercados internacionales y tratar de hacer algo distinto con esa empresa. Sería más barato y oportunidades de ese tipo, creo yo, que para bien o para mal va a haber un sinnúmero de ellas. Excelente. Muchas gracias, Eugenio. Y aquí nos vamos con una última pregunta que es similar a la primera, pero dice, ¿qué giros de negocio cree usted que ayudarían a generar más empleos? Miren, vimos la grafiquita donde las empresas tecnológicas, que son las más grandes del planeta, pues realmente generan muy pocos empleos. Yo creo que, a ver, el grueso del empleo en México y en el mundo entero está en las pymes. O sea, si me dicen qué giro, pues yo diría, las pymes tienen de manteca, de azúcar, de carne de puerco, tienen de todo. No hablaría de alguno en particular. Prácticamente todas las empresas pequeñas y medianas, pues tienen la oportunidad de estar y es una oportunidad y es un sentimiento precioso estar ofreciendo oportunidades laborales a la gente. Entonces, ¿qué diría yo? Más allá de las grandes empresas y mucho más allá, en definitiva, de empresas tecnológicas, yo diría que empresas tradicionales son las que ofrecen la mayor cantidad de empleo y vaya, qué maravilla si pudieran asociarse con alguna de ellas, si pudieran rescatar una de ellas, si pudieran no sé, comprarla, adquirirla y darle un giro, considerando que si ustedes son personas jóvenes que tuvieron el privilegio de haber tenido una educación superior, probabilísticamente hablando, tengan una mayor posibilidad de salir adelante. Ahora, la mayor fórmula para sacar una empresa adelante son 12 horas de trabajo diario, no hay más. Todo lo demás que dicen, que es que fíjate qué modelos y a ver, trabajo duro, bien pensado, bien intencionado, con una dirección. Pidan ayuda, yo creo que instituciones que quieran ayudar hay muchas, pero a final de cuentas, la elección va a ser de ustedes como dueños de la empresa y sí, yo creo que es un tema que aquel cuya sostenimiento dependa de un empleo que ustedes le estén otorgando, estará eternamente agradecido. Y uno de los placeres más grandes que hay en la vida, más allá de ser padres, madres, de tener una familia, de sentir que están haciendo algo positivo, Michelle, que es madre, un sentimiento precioso es saber y reconocer que nosotros podemos ofrecer una oportunidad para salir adelante en la vida. Perfecto, perfecto, Eugenio. Y no sé si ahorita ya te gustaría concluir con algo o dando algún consejo a todos los emprendedores de nuestra comunidad que te están viendo, que no se desanimen ahorita en tiempos difíciles o algo. Sí, que
yo los exhorto, los invito, los reto a que se cambien de camisa y digan, no quiero ser emprendedor con un proyecto y sí quiero ser un empresario. Hay una diferencia abismal entre uno y otro, muchachos. El ser empresario no es muchas de las cosas que nos han dicho como emprendedores ¿cómo le llaman estos centros donde están todos juntos e intercambian ideas? A ver, esos son garbanzos de a libra, son preciosos, pero son pocos. El ser empresario es decir, oye, voy a trabajar muy duro, voy a arriesgar el todo por el todo, voy a tomar la empresa, me voy a convertir en empleador, me voy a convertir en alguien que está llevando a cabo una de las funciones más hermosas que hay para toda persona, que es sacar adelante a una empresa. Entonces, una recomendación muy puntual es quizás traten de migrar de ser emprendedores con proyectos a convertirse realmente en un empresario con una empresa, con ventas, con cobranza, con trabajadores, con producción, con comercio, con riesgos y oportunidades. Nada más. Muy buen consejo, Eugenio. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube de Pro, para que también por si no lo alcanzaron a ver todo completo lo puedan ver. Y pues sigan al pendiente de nuestras redes sociales para que sigan viendo nuestro contenido que estamos ahorita contemplando para todos los emprendedores que están ahí como que batallando o les falta algunos temas. Y pues muchísimas gracias, Eugenio, y les mando un abrazo a todos. Bye. Muchas gracias.